siguiente pregunta dice así. Hola, mi carrera es enfermería, pero es muy importante saber de economía. Quisiera saber cómo integrar la economía en mi carrera profesional o en mi trabajo. Entonces, cuando estemos hablando de un análisis económico de la economía del hogar, recuerden que estamos hablando de cómo voy a distribuir correctamente todos los recursos que tengo a mi disposición a lo largo de mi jornada laboral, de mi jornada de trabajo, a lo largo de mi jornada o a lo largo de mi mes, de mi año, etcétera. Como mencioné, es un apartado de un punto de vista macroeconómico, un análisis en su conjunto, es decir, de los agentes económicos, hogares, empresas, sector público, Estado. Retomo al tema anterior o a nuestro tema que nos compete. El Estado, aquel organismo encargado de velar o de promover todo este tipo de servicios que impulsen el desarrollo o que estimulen el apartado económico social. Depende desde qué conceptualización se analiza el Estado, podemos observar que hay el Estado comúnmente denominado Estado presente, el Estado que está, valga la redundancia, presente en la economía, que puede intervenir en la política económica, que está velando por cómo actúe la banca privada, que está considerando proyectos de vinculación o de cooperación internacional en un futuro para mejorar la inversión extranjera, para atraer inversión extranjera directa al país, o aquel Estado, y también dentro de esto, aquel Estado que se encarga de velar por capacitar a los pequeños emprendedores para promover una cultura, una mayor cultura de innovación, de investigación, de emprendimiento dentro de los hogares. Entonces, desde un punto de vista desde esa conceptualización, analizarla, ¿no? Pero también está el otro punto de vista, la otra perspectiva sobre el estado de aquel estado parasitario que se encuentra en las economías y que está solo allí para generar un gasto excesivo, corromper el marco fiscal y el marco público por el cual se está rigiendo un país. Recuerden que en las, en los distintos países donde prima la democracia, se busca la convivencia armónica entre el sector privado, entre las empresas, los hogares, el Estado y la naturaleza en los últimos años, y que de esta forma buscan eh, llegar a un objetivo en común o un objetivo en concreto. Sin embargo, el Estado no puede hacer todo o no puede ser un Estado paterno que tenga que poner las en bandeja de oro todos los recursos que necesito para crecer y para desarrollarme como profesional, como estudiante o como persona dentro de un país. Es decir, podemos analizar el Estado desde un punto de vista presente o de un punto de vista ausente, un punto de vista parasitario. Desde un punto de vista presente, es decir, el Estado toma las decisiones, mayormente las decisiones económicas, tiene la última palabra, perdón, en las decisiones económicas. Encontramos muy distribuida o segmentado el Estado cuando observamos que hay ministerio para casi cualquier cosa, ministerio de turismo, de educación, de agricultura. Escuchaba en un podcast que, llevándolo al extremismo, ministerio de cómo planchar, ministerio de cómo lavar la ropa. Entonces, de esta manera está tan segmentado y está tan presente en cada una de las actividades que se desarrollan a diario que muchas de las veces se suele equivocar en las decisiones que se toman. Sí, sabemos que la economía de mercado no es perfecta, por eso existen las distintas externalidades positivas o negativas que se generan y que la idea del Estado de intervenir en la economía es para mejorar todo este tipo de asimetrías, todo este tipo de externalidades y favorecer a la parte, a la parte social. Sin embargo, el Estado también peca o tiene ciertos problemas, ciertas eh, falencias al momento de tomar decisiones, al momento de establecer bienes públicos, quién paga el uso de ese bien público, porque hay que hacer las distinciones correctas, que no, por más Estado presente que tengamos, nada es gratis. Ahora,
Haciendo mayormente la precisión, porque no quiero entrar mucho en profundidad en este tema, ya que es muy amplio, haciendo la comparación estado presente y ausente. El estado presente en distintas actividades dentro de la rama, dentro de la economía y las distintas ramas de la economía. De esta manera pueden tomar decisiones que estén mayoritariamente consensuadas desde la cabeza, desde la presidencia de la República del Ecuador o desde los de los ministros del segmento encargado en su momento. Entonces, de esta forma ellos pueden tomar decisiones más concretas, decisiones más específicas, tratar problemas más específicos que quizás a nivel macro no tienen tanta importancia. Por ejemplo, el presidente de la República, y esto es así, no tiene por qué velar por la seguridad de un grupo, por la seguridad de un cantón específico, sino que él tiene él delega, tiene sus directivas respectivas que se encargan de velar por este tipo de seguridad. Entonces tenemos a los gobernadores, a las distintas entidades que se escogen de manera democrática y voluntaria para poder desarrollar este tipo de actividades. Entonces, quizás de una u otra forma esté ese apartado de la representatividad dentro de la política a través del uso de la voz activa dentro de la democracia, voz activa del ciudadano. Mientras que por el otro lado, un Estado ausente, es decir, el Estado que no tiene que decir el precio del arroz o el precio de la mazorca aquí en el Ecuador va a ser como precio mínimo tanto, sino que el mismo mercado es a través de sus fuerzas de oferta y demanda, que en otros programas me gustaría tratar este tema, van a generar esta especie de vínculo, esta especie de contrato para poder llegar a un consenso entre precio y cantidad ofrecida y cantidad demandada. Es lógico que el Estado a si nosotros analizamos desde el punto de vista externo, el Estado está como mediador dentro de ciertas actividades. Muchas veces se suele equivocar al momento de pensar que el Estado es quien va a mejorar las situaciones. Sí, en ciertas ocasiones funciona. Por ejemplo, hay una persona que quizás supongamos, es una farmacéutica que es la única que tiene en este caso sería un monopolio, que tiene la producción de mascarillas y que quiere cobrar por las mascarillas $5. Entonces el Estado interviene y puede decir, mira, el material, esta situación y todo, las mascarillas tienen que costar cerca de $2, $3, por decir un número. Evidentemente es más barato dependiendo de la mascarilla que estemos utilizando. Pero observamos que el Estado cumple ese rol de mediador en esos aspectos. Sin embargo, muchas veces, al querer establecer precios mínimos o precios máximos, se pierde esa demanda del consumidor porque quizás él no está consciente o de acuerdo en pagar ese valor y se va para otro sitio. Y como ya no hay quien demande ese bien, ya no va a haber quien produzca ese bien y por tanto esa actividad va a cesar. Así es como normalmente sucede. Hay ciertas necesidades que son fundamentales, por eso son las necesidades básicas del ser humano, pero hay también necesidades que se han generado a través del capitalismo, eh, desde la cultura occidental, que se han generado y que han creado esta cultura del consumismo que han hecho que cada persona tenga distintos objetivos de consumo de distintos productos, sea para limpieza, cuando en realidad, digamos, el tema de la belleza, que solo se utilice, aquí voy a hablar un poco, voy a pecar un poco de inocente porque la verdad es que no tengo mucho conocimiento respecto a esta parte, pero quizás bastaba con un shampoo, cualquier marca y un jabón para estar correctamente aseado, o en la antigüedad bastaba con el jabón para eliminar todo este tipo de enfermedades y en la actualidad existen cremas, acondicionadores, shampoos, distintos productos que mejoran o mantienen el correcto pH de la piel, etcétera. Entonces, con el paso del tiempo se han generado distintas necesidades a través del sistema capitalista, ¿no? Entonces, la distinción que quiero hacer aquí es que entendamos que no todo el estado es bueno y no todo estado presente es bueno y no todo estado ausente también es bueno. Hay sus partes, el Estado tiene que intervenir en ciertas cuestiones como garantizar sí o sí el tema de la educación, el tema de la salud, el tema
de buscar esa mejoría de las condiciones de vida, de la calidad de vida de los ciudadanos, pero que tampoco tiene que ser tan abusivo con establecer excesivos impuestos o excesivas tasas impositivas, regular muchísimo el apartado del uso del espacio público a través de cobranza de tasas muy altas, etcétera. Entonces, de esta forma uno puede observar que quizás el Estado de una u otra forma lo ven bien aquellos que se ven apoyados a través de los subsidios a su empresa, perdón, subsidios eh, a ciertos productos como puede ser, a ciertas materias primas como puede ser el petróleo para poder, como el derivado, la gasolina, para que la gasolina se abarate el costo o el precio. Y también hay aquellos que dicen que esto tiene que fluctuar en torno al mercado. Entonces esto va a depender muchísimo de la posición ideológica del gobierno de turno eh, y del marco objetivo que se está trazando dentro del Plan Nacional de Desarrollo de cada uno de los países. Encontrémonos, dice el gobierno, pero el pueblo quiere bailar. No importa el COVID, parecen así pensar. Aquellas experiencias amargas que hemos vivido en casi 2 años, la gente ya no quiere eso recordar, sino solo vamos a bailar. Disfruta tu momento, porque la vida es corta. No te llenes de sentimiento y baila. ¿Baila el resto importa? Debemos hacer conciencia a todos los ciudadanos que las grandes fiestas están aún sin autorizarnos. Claro que debemos bailar, pero en casa. Y para ejercitar con tu familia puedes bailar. Y si no, debes caminar. Escucha estos consejos, no es aún tiempo de fiestas. Mejor escucha Exprolay, experiencia profesional en vivo. Aquí hablamos de economía, te lo dicen los profesionales, estimados amigos. Autor, el estimado Guido Bernardo Gómez Tumbaco. Para cerrar me gustaría dar ciertas pastillas informativas o ciertas cápsulas académicas que les pueden servir. Ustedes pueden encontrar todo el tipo de información, sea tutoría o tema de capacitación, bueno, dependiendo de cómo lo analicemos, ¿no? Pero hablemos más puntuales. El tipo de información estadística para analizar y también en la interpretación profesional, como son los boletines, en las distintas páginas del Banco Central del Ecuador. Pueden entrar a las páginas del SRI para encontrar información sobre las declaraciones de los impuestos, para encontrar o para distinguir qué es las diferencias que existen entre los distintos impuestos. Y aparte de eso, también dentro del Banco Central encontrar los boletines, encontrar las revistas que pueden leer para que tengan una mayor información respecto a lo que está aconteciendo en el ámbito económico a nivel macroeconómico del país. Sin nada más que decir, me despido, espero les haya gustado el programa, que haya sido de su agrado. Aquí hablamos de economía, un programa dedicado al ámbito financiero, contable, tributario, legal y de opinión profesional. Aquí hablamos de economía, busca ser partícipe a toda la comunidad en el ámbito cantonal, provincial, nacional e internacional, con información veraz y oportuna, sin demagogia, sino buscando siempre la verdad económica de tu negocio, empresa o entidad estatal. Aquí hablamos de economía, donde su opinión es importante. Escúchenos lunes, miércoles y viernes de 5 a 6 de la tarde, bajo la conducción del ingeniero magíster Guido Gómez Tumbaco y el economista Jean Gómez Dunkley por su canal Exprolife, experiencia